Hoy vamos a comenzar con propiedades adicionales de la transformada de Laplace. La primera de estas propiedades que vamos a estudiar es la transformada de una función multiplicada por una potencia de t. Esto se va a convertir en la derivada de una transformada. Vamos directamente al teorema. El teorema dice lo siguiente. Si tenemos que la función f de s es la transformada de Laplace de f de t, entonces, siendo n un entero positivo, la transformada de f de t multiplicada por una potencia de t, ¿qué vendrá siendo? Va a ser menos 1 a la n, el n coincide con la potencia de t, multiplicado por ¿quién? Por la derivada de enésimo orden de f de s. La derivada de enésimo orden de f de s. Por ejemplo, en este primer ejemplo tenemos acá la transformada de t seno de kt. ¿Cómo podemos reescribir esto? Esto será lo mismo que menos 1, la potencia de t es 1, tengo acá la derivada de primer orden con respecto a s, ¿de quién? De la transformada de Laplace de seno de kt. ¿Cuál es la transformada de Laplace de seno de kt? Esto es k sobre s cuadrado más k cuadrado. Y bueno, ahora efectuamos esta derivada, hacemos las cuentas, y a ver, acá más abajo tenemos este resultado. Es 2ks sobre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado. Entonces, cuando tengamos una función multiplicada por una potencia de t, lo que se hace es que se deriva n veces, dependiendo del exponente de t, la derivada, la transformada de Laplace de f de t. Es lo que se hace. Bien. Bueno, hay algunas que son más o menos sencillas. Por ejemplo, si queremos transformar t por e a la 3t, podemos hacerlo de dos formas. Una, reconociéndolo como un teorema de traslación, ¿cierto? Traslación en el eje S, teniendo en cuenta que está multiplicado por una exponencial. Entonces, ¿qué sería esto? Sería la transformada simplemente de t, y cuando transformemos a s lo cambiamos por s menos 3, ¿cierto? Por s menos 3. La transformada de t es 1 sobre s, y bueno, queda así el resultado. Otra forma de hacerlo, ¿cuál es? Como está multiplicando por t a la función exponencial, entonces será menos la derivada de primer orden de la transformada de Laplace de e a la t. La transformada de Laplace de e a la t es 1 sobre s menos 3. Y bueno, derivamos esto. Nos da el mismo resultado, por supuesto. Podríamos interpretarlo de dos formas dependiendo del caso que tengamos aquí. En ocasiones identificar este teorema de identificarlo de manera directa, aplicarlo de manera directa, realmente es sencillo. Lo complicado es aplicarlo de manera inversa, porque aplicarlo de manera inversa, y yo les doy el siguiente consejo. Yo les he dicho que en una hoja aparte, en unas hojas aparte, vayan escribiendo todos los teoremas, ¿cierto? Teoremas, definiciones, estas transformadas. Después de este teorema, hagan la transformada de varias funciones. ¿Transformada de quién? Por ejemplo, hagan las funciones de t, es decir, de t a la n. En general podrían hacerla incluso la transformada de t a la n seno de kt, para ver la forma que tiene. Porque, por ejemplo, si acá en lugar de tener t, tuviéramos t cuadrado, acá ya no sería menos, sino sería más la derivada de segundo orden, ¿cierto? Es decir, a esto que está acá debemos derivarlo una vez más. ¿Qué forma tiene eso? ¿Qué forma tiene esto? Entonces esto tendrá la siguiente forma. Tendrá la forma derivada del numerador es 2k por el denominador sin derivar. Menos el numerador
el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que será 4ks. Tenemos s más s cuadrado más k cuadrado, y todo esto multiplicado por 2s. Bueno, de hecho acá lo escribamos de una vez. Esto será 8ks cuadrado. 8ks cuadrado. Y todo esto dividido en s cuadrado más k cuadrado a la 4, ¿cierto? Queda denominador al cuadrado. Pero podemos simplificar aquí una potencia de estas con una potencia de acá y con este término de acá. Es decir, ¿qué nos quedará en el numerador? Bueno, nos va a quedar 2k, multiplicando de una vez, nos queda 2ks cuadrado más 2k al cubo menos, acá va a quedar simplemente 8k s cuadrado. Y esto sobre s cuadrado más k cuadrado al cubo. Haciendo una cuenta más, nos quedará 2k al cubo menos 6ks cuadrado sobre s cuadrado más k cuadrado al cubo. Esta será la segunda derivada de esa expresión. Entonces, tengan en cuenta, muchachos, que más adelante de pronto nos podremos estar encontrando con algo de este estilo. ¿Sí? Nos podemos encontrar algo de este estilo. Y, por ejemplo, si yo en este momento les pregunto, ¿cuál es la transformada inversa de esto que escribí? 1 sobre s menos 3. ¿Cuál es la transformada inversa de eso? E a la 3t, ¿no? A la 3t. Usted ya ve la forma y la reconoce, ¿cierto? Ve la forma y la reconoce, porque en parte la hemos usado ya varias veces. Pero no descarten el hecho de que más adelante en los ejercicios nos encontramos con una forma como esta. Nos encontramos una forma como esta que a simple vista no es fácil de reconocer, principalmente ¿por qué? Porque no la estamos usando todo el tiempo. Por eso les digo, hagan al menos, no sé, la primera, segunda y tercera derivada, es decir, cuando va a transformar t seno de kt, t cuadrado seno de kt y t al cubo seno de kt. Lo mismo para coseno, lo mismo para las exponenciales. Con las potencias de t no tiene sentido. ¿Por qué? Porque pues, si yo voy a transformar t por t al cubo, pues esto es lo mismo que transformar t a la 4, ¿no? Entonces esto no tiene sentido hacer algo más. Pero por ejemplo, ya vemos que con t a la at se puede usar teorema de traslación o teorema de la derivada de una transformada. Pero si por ejemplo tenemos t cuadrado a la at, acá nuevamente podemos hacer dos cosas. Usar teorema de traslación, teniendo en cuenta el exponencial, o usar el teorema de la transformada de la derivada de una transformada. Realmente cuando tenemos acá algo del estilo t a la n, a la at, es mucho más fácil usar teorema de traslación. Es mucho más fácil usar teorema de traslación, ¿cierto? Esto será la transformada de t a la n, la transformada de t a la n, que es n factorial sobre s a la n más 1, y como tiene esta traslación, evaluamos acá en s menos a la n. Y esta es la transformada en general, en general. Pero las únicas que no tienen una forma tan regular son precisamente las transformadas de la función t multiplicado por seno o coseno. ¿Bien? Entonces les doy ese consejo. Hagan una tablita, no les digo que hagan ahí todas las cuentas, hagan las cuentas aparte y ahí escriben los resultados. Acá en el texto ya tenemos la de t, seno de kt. Hagan la de t cuadrado, seno de kt, la de t al cubo, hagan la de t coseno de kt, la de t cuadrado coseno de kt y la de t al cubo coseno de kt. Una vez obtienen la primera, en este caso nosotros ya habíamos obtenido la segunda, ¿cierto? La de t cuadrado, pues simplemente derivo una vez más y multiplico por un menos 1 para obtener la de t cubo. Y así podemos hacer la de coseno. Entonces,
Es bueno tener eso a la mano, porque en algunos casos, acá el inconveniente, ¿cuál va a ser, muchachos? El inconveniente básicamente es este. Si nosotros tenemos esta expresión, por ejemplo, esto que está aquí, en el denominador tenemos un factor cuadrático irreducible y además está repetido. Es decir, solamente la expresión de las fracciones parciales de esto que está en rojo, ¿qué es? Esto será igual a ¿quién? A un AS más B sobre S cuadrado más 16 más CS más D S cuadrado más 16 al cuadrado, ¿cierto? Si nosotros agrupamos en una sola fracción e igualamos los numeradores, nos queda que S es igual a S más B por S cuadrado más 16 más CS más D. Veamos términos correspondientes. ¿Qué va a quedar de toda esta expresión con S al cubo? Porque esto es de grado 3, ¿cierto? Simplemente con S al cubo nos va a quedar A. Tenemos la primera expresión, A es igual a 0. Con ese cuadrado, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente B por S cuadrado, ¿cierto? B por S cuadrado. Entonces B es igual a 0. Ahora con S, ¿qué nos queda con S? Con S nos queda 16A, ¿cierto? 16A más C. Y esto debe ser igual a 1. Y con término independiente nos queda 16B más D, que es igual a 0. Si A vale 0, B vale 0, entonces, ¿qué podemos concluir? Si A vale 0, entonces C vale 1. Y si B vale 0, entonces D vale 0. Conclusión, ¿cómo quedan estas fracciones parciales después de escribir esto? Nos queda simplemente la misma fracción. ¿Sí lo están observando? Nos queda la misma fracción. Observe, A y B valen 0, es decir, que esta primera fracción parcial, toda esta se hace 0. Y en la segunda nos queda que B vale 0 y que C vale 1. Es decir, todo esto nos va a quedar S sobre S cuadrado más 16 al cuadrado. La descomposición en fracciones parciales de esta fracción es trivial. ¿Qué quiere decir? Que nos dio la misma. Nos dio la misma. Entonces acá no puedo hacer nada, no puedo tratar con fracciones parciales para tratar de por decirlo así, de soltarlo en dos o más fracciones sencillas. No, porque de hecho nos está dando la misma. Entonces acá es necesario, es es imperativamente necesario que nosotros sepamos transformar inversamente esta expresión. ¿Bien? Esta expresión que está acá necesitamos saber transformarla inversamente. Pero esto no se parece a mucho de lo que conocíamos hasta el momento. ¿A qué sí se parece? A la transformada, ¿cierto? De t por seno de kt. A eso es a lo que se parece. Por eso les digo que es bueno que tengamos esas formas por ahí escritas, ya las tengamos hechas, porque si de pronto pues en el examen nos aparece una forma de estas, podamos reconocerla fácilmente, las tengamos ahí a la mano básicamente. Porque a veces salen ejercicios con cosas de este estilo. Entonces, una vez podemos reconocer esto, por ejemplo, cuál es la transformada inversa de S. Si ustedes miran la forma, acá en la forma, ¿quién viene siendo K? ¿Quién es K? K viene siendo 4, ¿cierto? K viene siendo 4. Es decir, que para que tenga exactamente esta forma, esta fracción que está aquí, yo la voy a escribir como 2KS. 2KS sería 8S sobre S cuadrado más 16 al cuadrado. Y como multipliqué esto por 8, lo voy a dividir por 8, 1/8. Ahora sí, esto tiene la forma 2KS sobre S cuadrado más K cuadrado al cuadrado. Y la transformada inversa de esto simplemente será T
seno de kt. Es decir, esto será 1/8 de t seno de 4t. En algunos casos podrían llegar a pensar que conocer esta forma de esta transformada inversa simplemente ayudaría a que esto lo convirtamos en una transformada inversa sin hacer tantas cuentas. Pero de hecho, en otros casos como en este, se dan cuenta que es la única forma. Es la única forma porque no podemos manipularlo de otra manera. ¿Bien? Hay casos donde, dependiendo de la forma, a ver, por ejemplo, si yo tengo esto de acá, s cuadrado menos 1, ¿cuál es la transformada inversa de eso que tenemos allí? Si tuviera un más 1, sería un coseno inverso. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, la inversa sería un coseno de t. Un coseno de t. Pero con un menos 1, ¿quién es? Bueno, uno que haría fracciones parciales, ¿cierto? Y ahí van a salir unos factores lineales y voy a poder descomponer esto en exponenciales. Pero de hecho, si ustedes recuerdan la primera tablita que revisamos de transformar de Laplace, ¿esto es quién? Esto es coseno hiperbólico de t. ¿Sí? Es decir, que si tengo esta forma presente en la cabeza, no tengo que hacer fracciones parciales y simplemente lo devuelvo como coseno hiperbólico. Que si lo hago por fracciones parciales me va a dar exactamente lo mismo. Me va a dar exactamente lo mismo. Tal vez no tiene la misma cara, pero es exactamente lo mismo. ¿A qué me refiero con que no tiene la misma cara? Recuerden que coseno hiperbólico es igual a ¿qué? Coseno hiperbólico es igual a e a la menos t más, a e a la t más e a la menos t sobre 2. Es decir, cuando ustedes hagan las fracciones parciales, muy seguramente les va a quedar un medio de e a la t más un medio de e a la menos t. Y cuando comparan estas formas, inicialmente podrían llegar a pensar que no dan el mismo resultado, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Eso podría hacerse en ese tipo de casos, pero acá, para este tipo de formas, no hay opciones. No hay opciones. Realmente la opción es reconocer esta forma y ver la transformada inversa. Estoy siendo bastante enfático con esto y es precisamente porque es importante que reconozcan ustedes esas formas. Ya estamos viendo, en algunos casos es el único camino para calcular esa transformada inversa. Bien, vamos a hablar ahora de transformada de integrales. Para esto vamos a hablar de las convoluciones y de una vez les digo, no es que yo pueda transformar cualquier integral, así como estábamos transformando las derivadas, ¿cierto? Las derivadas sí que las puedo transformar, pero no puedo transformar cualquier integral. Ya vamos a ver, son unas integrales bien especiales. Primero definamos lo que es una convolución. Una convolución es un producto especial entre funciones y se denota así, f asterisco g, y se lee como f convolución g o f convoluido g. ¿Cómo se define? Se define como la integral de 0 a t de f de tau, g de t menos tau de tau. Observen que acá se está involucrando una nueva variable para lo que viene siendo la integral. La primera función en la convolución se evalúa en tau y la segunda función de la convolución se evalúa en t menos tau. En t menos tau. Aunque uno puede demostrar que la convolución es conmutativa. De hecho, lo que debería mostrarse es esto. Que la integral de 0 a t de f de tau g de t menos tau de tau es igual a la integral de 0 a t de f de t menos tau por g de tau de tau. Acá se puede demostrar esto y bueno, más o menos se puede hacer a través del cálculo y de unos cambios de variable, pero no hay mucho inconveniente. En general, podemos suponer que las convoluciones son conmutativas. Bien, ese producto es conmutativo. Tengan en cuenta que es un producto especial. Es un producto especial. Tenemos entonces aquí el teorema de convolución.
si tenemos dos funciones que son continuas por tramos y de orden exponencial, tenemos las condiciones para que exista la transformada de Laplace de cada una de ellas, entonces la transformada de Laplace de la convolución es el producto de las transformadas de Laplace. Eso que tal vez nos gustaría que ocurriera para algunas funciones, ¿cierto? Por ejemplo, sabemos que en general la transformada de Laplace de un producto de funciones, a ver, acá de un producto de funciones, esto de acá en general es diferente a las transformadas al producto de las transformadas de Laplace, ¿cierto? Esto de acá no es cierto. Y ya hemos visto varios ejemplos. Si esto de acá fuera cierto, si la transformada de un producto fuera igual al producto de las transformadas en cualquier caso, no tendría sentido, por ejemplo, el primer teorema de traslación, ¿cierto? El primer teorema de traslación que dice, el primer teorema de traslación es de esta manera. Si uno transforma esto, ¿cuál es la transformada de Laplace de esto? Bueno, esto es f de s evaluado en s menos a. Si esto fuera cierto, el hecho de que la transformada de un producto fuera el producto de las transformadas, esto simplemente sería f de s por 1 sobre s menos a. Pero esto no es cierto, esto no es así, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo tenemos para refutar este hecho? Precisamente el teorema que acabamos de ver, ¿no? El teorema de una función multiplicada por una potencia de t. Si eso fuera cierto, por ejemplo, t por f de t, ¿qué sería? Si fuera cierto esto, sería simplemente 1 sobre s cuadrado por f de s. Pero esto, de hecho, esto no es cierto, ¿cierto? Es la derivada, la primera, menos la primera derivada de f de s. Entonces, en el único caso en el que la transformada de un producto de funciones es el producto de las transformadas es cuando ese producto es precisamente la convolución, es un producto especial. Ese es el teorema el teorema de convolución. A veces también nos interesa, como les he dicho, nos interesa el teorema, la forma inversa del teorema, acá está. En ocasiones nosotros podemos estar atrapados en la transformada inversa de un producto y eso en ocasiones se puede devolver como una convolución, ¿sí? Es decir, la transformada inversa de un producto de funciones en términos de S se puede devolver como una convolución. Un ejemplo sencillo, este que tenemos acá, y si ustedes observan la forma de esto se parece un poco a lo que trabajamos hace un momento, ¿cierto? A la transformada de ¿quién? A la transformada de t por seno de kt. Pero ¿qué pasa? Que arriba debería tener un 2ks y no lo tiene. Tal vez uno podría pensar que esto se relaciona entonces con la transformada de t coseno de kt. ¿Sí? La transformada de t seno de kt. Podrían hacer las cuentas y verificar que bueno, no es precisamente eso. Entonces, ¿cómo transformar esto? ¿Cómo transformo esto inversamente? En este caso, estamos atorados en esta transformada porque nuevamente, si aplicamos unas fracciones parciales, llegamos exactamente a eso mismo. Llegamos a eso mismo. Entonces, lo que podríamos hacer acá es reconocer esto como un producto. Acá tenemos 1 sobre s cuadrado más k cuadrado por 1 sobre s cuadrado más k cuadrado. Y puedo devolver entonces todo esto, la transformada inversa de todo esto. ¿Qué será? Será la transformada inversa del primero, que es ¿quién? La transformada inversa del primero, ¿quién es? Bueno, para hacer esta transformada inversa que es con un seno, pues tengo que multiplicar aquí por k, ¿cierto? Y divido en k. Y lo mismo para el otro. Es decir, la transformada inversa del primero es 1 sobre k por seno de kt. Como lo estoy devolviendo,
De esta manera, acá hay una convolución. Acá 1 sobre k, seno de k de kt. Por supuesto que aún no resuelvo mi problema, pero ahora observen, cambio mi problema, el problema de transformar esto de acá inversamente en lo siguiente. Acá puedo asociar los escalares de esta manera y me quedo simplemente con la convolución seno de kt convoluido seno de kt. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo resuelvo esto? Uso la definición de la convolución, 1 sobre k cuadrado, integral de 0 a t de seno de k tau, ¿cierto? T lo sustituyo por tau, y acá tenemos seno de quién. Bueno, el argumento lo voy a poner en la siguiente línea, de k que multiplica a t menos tau de tau. Es decir, que ahora mi problema se transformó, ya no es calcular esta transformada inversa, lo convertí en un problema que es calcular esta integral. ¿Ven? Ahora lo que debemos hacer es calcular esta integral. Seno de k tau por el seno de k que multiplica a t menos tau de tau entre 0 y t. De eso se trata este teorema de Profe, convolución. Sí, señor. hay uno no, o sea, porque usted dice que se puede sacar por producto, no, uno podría multiplicar por 2KS, bueno, sí, por KS y dividir entre KS y dividirlo como o sea, separarlo como un producto, no, y queda de la forma anterior. Claro, a ver, por ejemplo, lo que usted dice, multiplico aquí esta expresión que está acá adentro, la multiplico por 2KS, ¿no? Y tengo que dividirla en 2KS, 1 sobre 2KS. La constante, esta constante la puedo dejar afuera, ¿cierto? 1 sobre 2K, y lo puedo ver realmente como este producto. 1 sobre S, y acá tengo 2KS sobre S cuadrado más K cuadrado al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, cuando aplico la transformada inversa a todo esto, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda de aquí? La constante, la constante no le pasa nada, ¿cierto? Recuerden que la transformada S, inversa S. es lineal, es decir, acá puedo sacar la constante sin ningún problema. Y la transformada inversa de 1 sobre S es t, pero acá igual me queda convolución, ¿por quién? Por t seno de kt, ¿cierto? Reconociendo esta forma como la transformada de t seno de kt. Y ahora tengo otra forma de resolver este ejercicio. A ver, ¿por qué? Porque acá nos va a quedar, en lugar de calcular ahora esta integral, vamos a tener que calcular ¿cuál integral? Vamos a tener que calcular la integral de 0 a t de tau, y ahora esto lo evalúo en t menos tau, seno de k por t menos tau de tau. Calculo esta integral y bueno, de hecho esta integral debería darme lo mismo que esta otra integral. Igual estoy convirtiendo mi problema en el cálculo de una integral. Tal vez, no sé, este podría incluso llegar a ser más sencillo por la forma, pero son caminos, ¿sí? Son caminos que podríamos seguir. Claro, usted ahora dice multiplicar por 2KS y dividir por 2KS, separar, teniendo en cuenta que esto de acá ya lo podemos reconocer, ¿cierto? Que esto lo podemos reconocer, porque lo tenemos ahí muy presente. Precisamente de eso se trata y por eso les digo que es bueno que hagan esa tablita, porque si puedo reconocer esas formas, puedo tener más opciones para poder resolver un ejercicio. Entonces, bueno, de eso se trata esto. Observen acá lo que les digo, identifican esto como un producto, ¿cierto? F de S y G de S son cada uno 1 sobre S cuadrado más K cuadrado. Y entonces la transformada inversa de esto se convierte en una convolución y por definición de convolución se convierte en esta integral. Y ahora lo que queda es hacer cuentas, ¿no? Hacer algunas cuentas por aquí y obtener el resultado de esa integral. Cabe resaltar, muchachos, que acá se está usando una propiedad que, bueno, no sé si ustedes la han visto antes.
es una propiedad que no se usa mucho, la verdad, no aparece muchas veces, pero en algunos casos, sobre todo tal vez por ahí en cálculo 2 en uno que otro momento, pudieron haberse encontrado con alguna integral que pudo haber sido sencillo resolver usando esta identidad. Y es precisamente esto, seno de A por seno de B. Esto seno de A por seno de B, ¿qué es? Es un medio del coseno de A menos B menos el coseno de A más B. En algunas ocasiones puede ser sencillo usar esta identidad y aplicarla. Sobre todo en estos casos donde lo que está dentro de los argumentos eh, básicamente son, aunque algunos son constantes como K, no son conocidas. Entonces facilita hacer las cuentas con todo esto. Porque claro, yo podría también para este seno de kt menos katao usar la identidad de resta de ángulos, ¿cierto? Pero pues veamos qué quedaría acá. Si yo utilizo la identidad, esto es seno del primero, ¿cierto? Esto es seno de kt, coseno de k tau, que será el segundo, menos seno del segundo, seno de k tau, coseno del primero, coseno de kt. Y a todo esto le vamos a multiplicar por coseno de k tau y luego hacer las cuentas. Por acá va a quedar un seno, un, un seno de k tau, acá multiplicándose, un seno de k tau, y por acá quedará un seno cuadrado, ¿sí? Entonces igual acá vamos a tener que seguir usando identidades. Identidades como cuál, por ejemplo, bueno, esta todavía estamos integrando con respecto a, integrando con respecto a tau. Bueno, acá hay un error en el texto. Esto es integral con respecto a tau. Integral con respecto a tau. Entonces, en esa integral, claro, yo podría separar esto en dos integrales, integral acá, y de esta primera integral, de esta segunda integral, puedo sacar esto como una constante, ¿cierto? Porque esto está variando sobre tau. Podría sacarlo, bueno, podría dejarlo ahí y simplemente integrar esto que está aquí. Podría hacer eso. Para la primera integral acá tal vez puedo usar la identidad del ángulo doble, ¿cierto? La identidad del ángulo doble para seno. Seno de 2x es 2 veces seno de x por coseno de x. Tiene esa forma. Quedaría aquí un medio seno de 2 veces k por tau. Pero igual, ahí vamos a seguir haciendo algunas cuentas más. Entonces, de hecho, bueno, como les digo, por acá van a aparecer algunas identidades. Puede ser incluso más sencillo para este caso trabajar con esta identidad que tenemos aquí. Hay una identidad similar para coseno, pueden consultarla. Seno de A por coseno de B y tiene una forma más o menos similar. Bueno, el caso es que se calcula esa integral y se obtiene este resultado. Entonces mi problema, como les digo, a través del teorema de convolución, estoy cambiando el problema de transformar inversamente esta expresión por resolver una integral, que en últimas es como está definida la convolución. Y resuelvo el problema. Bien. Vamos a hablar ahora acá de la transformada de una integral. Y acá quiero ser enfático para que tal vez no tengamos confusiones. No es que vaya a transformar yo cualquier integral, no. Vamos a transformar acá una integral con cierta forma, una forma bien específica. Y es esta integral que aparece acá. Integral de 0 a t f de tau de tau. De hecho, si ustedes observan esta integral es lo mismo que hacer que. Esto es la definición de la convolución de f de t convolución 1. ¿Cierto? ¿Cuál es la definición de f de t convolución 1? Esto es integral de 0 a t, la primera función evaluada en tau y la segunda evaluada en t menos tau, pero como es constante, queda la misma constante. Y esto por d tau. Por lo tanto, esto que está acá no es otra cosa que f convolución 1. Y claro, ahora aplicando el teorema de convolución, ¿qué es la transformada de esto que está aquí? Es la transformada del primero, f de s por la transformada de 1, que es 1 sobre s, y esa transformada pues será f de s sobre s. F de s sobre s. Esa es
ahí estamos usando precisamente el teorema de convolución. En algunos casos puede ser bastante útil transformar integrales usando precisamente el teorema de convolución. Bueno, por acá tenemos algunos ejemplos. Calculando transformadas inversas, cómo conseguir a partir de una forma de este estilo, sin aplicar fracciones parciales, cómo conseguir una forma de resolverlo y es a través de el teorema de convolución, ¿cierto? Acá también, en este tipo de casos pueden aplicarse fracciones parciales y sí se va a poder separar, solo que en algunos casos puede ser incluso más sencillo aplicar esto. Es decir, no tanto en el primer caso. En el primer caso, de hecho, sale más o menos lo mismo. Pero en este tercer caso, con ese al cubo en el denominador, uno podría simplemente ver esto de la siguiente manera. Esto lo podemos ver como 1 sobre s cuadrado por s cuadrado más 1, ¿cierto? Es decir, estoy subiendo esto así y dividido en 1 sobre s. Dividido en 1 sobre s y esto es lo mismo que tener que. De hecho, eso que están viendo ustedes ahí, ¿qué es? Lo que pasa es que acá lo están haciendo de forma sucesiva, ¿no? Es decir, conociendo ya este resultado, ahora hago este, ahora conociendo este, voy a hacer este. Pero si no, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Observe, tengo acá el 1 sobre s al cubo y 1 sobre s cuadrado más 1. Esta transformada inversa no es otra cosa que ¿quién? Que el t cuadrado convolución, ¿cierto? Convolución ¿quién? Seno de t. ¿Cierto? La transformada de t cuadrado es algo relacionado con s al cubo. Lo único que tengo que es multiplicar y dividir en 2, entonces acá queda 1 medio. Y la transformada de seno de t es 1 sobre s cuadrado más 1. Y ahora se transforma en resolver esta convolución, ¿sí? Es decir, queda esto igual a 1 medio integral de 0 a t de tau al cuadrado seno de t menos tau de tau. Y ahora se convierte en resolver este problema, que puede ser bastante sencillo haciendo acá algunas cuentas. Y bueno, van a salir por partes igual, pero puede ser incluso sencillo. Entre otras cosas, esta teoría nos permite resolver ecuaciones de Volterra, que son ecuaciones de este estilo. En algunos textos también se escriben o se nombran, mejor dicho, se nombran como ecuaciones integro-diferenciales. ¿Por qué? Porque por ahí pueden tener integrales, pueden tener derivadas o la solución puede incluir ecuaciones diferenciales con ecuaciones de Volterra y pueden ser ecuaciones así. Es decir, si acá en lugar de tener eso por acá de pronto yo tuviera una f', a esto es a lo que se le conoce más como una ecuación íntegro diferencial, ¿sí? Ya vamos a ver cómo resolver una. Creo que hay una en un examen anterior, ahorita la revisamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Para este tipo de ecuaciones de Volterra resulta bastante útil el teorema de convolución. Y veamos por qué. Suponga lo siguiente, tenemos esta ecuación de Volterra y yo quiero hallar f de t. Quiero saber quién es f de t. Tenemos acá f de t es 3t cuadrado menos e a la menos t menos la integral de 0 a t de f de t e a la t menos tau de tau. Entonces observen, voy a transformar todo esto. La transformada de f de t es f de s, la de 3t cuadrado es 3 por la transformada de t cuadrado, que es 2 sobre s al cubo, la transformada de menos e a la t, que es menos 1 sobre s más 1, y la transformada de esto debo identificarlo como una convolución, ¿cierto? Esto que está aquí, ¿qué es? Esto que está aquí es f de t convolución e a la t. Y la transformada de esto, ¿quién es? La transformada de f de t, que es f de s. Y la transformada de e a la t, que es 1 sobre s menos 1. Listo, una vez transformado eso, procedo como lo hemos hecho hasta el momento. Despejamos f de s, ¿cierto? Bueno, acá tendremos que agrupar a izquierda f de s. Y luego descomponemos en fracciones parciales y nos queda esto que está acá.
Finalmente, ¿qué hacemos? Transformada inversa de esto que está aquí y ya está. Esa es f de t. Eso, por ejemplo, se utiliza en circuitos precisamente porque, si ustedes recuerdan, cuando teníamos circuitos RLC, habían dos ecuaciones diferenciales que podíamos nosotros usar para modelar cosas en el circuito. Una ecuación diferencial, ¿cuál era? Una ecuación diferencial que permitía modelar la carga, ¿cierto? Acá teníamos la inductancia por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. ¿Más quién? Más la resistencia por la primera derivada de la carga con respecto al tiempo, más 1 sobre la capacitancia de la carga, y esto igual a E a la T. Con esta ecuación diferencial nosotros podíamos modelar la carga en el capacitor en todo instante de tiempo. Pero ¿qué pasa si yo quiero, en lugar de modelar la carga, quiero modelar la corriente en el capacitor? ¿Qué ocurre? Acá podemos utilizar precisamente precisamente la siguiente identidad. Resulta que la corriente acá es la derivada de la carga, ¿cierto? Es derivada de la carga con respecto al tiempo. Dicho esto, la segunda derivada de la carga, ¿quién será? Primera derivada de la corriente, por la inductancia. De Q de T, ¿quién es? La corriente. Pero ¿quién es Q? Entonces, si vemos esta misma identidad, ¿quién va a ser Q? Resulta que Q es la integral de la corriente, ¿cierto? Es la integral de la corriente con respecto al tiempo. Entonces, acá aparece algo de este estilo. Integral de 0 a t y de tau de tau, ¿sí? Y de tau de tau. Y esto nos dará la carga, bueno, acá por 1 sobre la capacitancia. Es decir, que cuando queremos modelar la corriente bueno, de esta malla, de este circuito en serie RLC, pues debemos hacerlo de esta manera. Es decir, que se convierte todo nuestro problema de modelado en resolver una ecuación de Volterra. ¿Sí? Se convierte en resolver una ecuación de Volterra. Claro, y para resolver esta ecuación de Volterra, bueno, veamos un ejemplo. Acá tenemos bueno, en este ejemplo tenemos unos valores. Quiero hallar la corriente en términos del tiempo en el circuito de una malla única cuando la inductancia es esto, resistencia es esto, capacitancia es esto y la corriente es 0 inicialmente. El voltaje aplicado involucra aquí, como ustedes pueden observar, una función escalón unitario. Entonces planteamos la ecuación diferencial, ¿cierto? Tenemos inductancia por d y dt más la resistencia por la corriente, 1 sobre la capacitancia, por la integral de 0 a t de I de tau que viene siendo la carga. Y esto igual bueno, lo que tenemos ahí de la fuente. Ahora, la idea es que vamos a transformar todo esto. A ver, la transformada de una derivada ya sabemos hacerla, ¿cierto? ¿Esto qué será? Esto será S por quién. Vamos a poner acá I mayúscula de S menos I evaluado en 0. ¿Sí? Como I evaluado en 0 es 0, bueno, va quedando bueno, S por IS, que es lo que está quedando aquí. La transformada de I es 2 veces IS, y ahora acá es donde estamos aplicando lo nuevo. ¿Cierto? Esto no es otra cosa que tener aquí en esa integral que es. Esto es la integral de I de t convolución. ¿Convolución quién? 1. Por lo tanto, esto será, bueno, 10 veces I de S por 1 sobre S, que es esto que está acá. También acá vamos a transformar la función escalón unitario, ¿cierto? Transformamos esa función escalón unitario. Tengan en cuenta, muchachos, que para transformar, a ver, les recuerdo, para transformar esta función que está con el escalón unitario, no puedo hacerlo aquí como está directamente porque la función tiene que estar evaluada en lo mismo que el escalón unitario, ¿cierto? Ya hemos hecho esto. Es decir, acá, ¿qué tengo que hacer? Un t menos 1 más 1 por la función escalón unitario, ¿cierto?
Y bueno, luego acá separar, que queda 120 t menos 1 por el escalón unitario así. Y acá va a quedar más, bueno, de hecho con este menos ambos quedan menos, el escalón unitario evaluado en t menos 1. Y ahora sí puedo transformar. La transformada de 120t es 120 1 sobre s cuadrado. La transformada de 120t menos 1 u de t menos 1, ¿qué es? 1 sobre s cuadrado por el desplazamiento, ¿cierto? Acá usando el teorema de traslación en el eje t. Y acá la transformada de 1 es 1 sobre s y a la menos s. Acá estamos usando, miren que en este ejemplo estamos usando de una vez varias cosas. Estamos usando la transformada de una derivada, estamos usando la transformada de una integral visto como una convolución, estamos usando la transformada de una función con escalón unitario, y bueno, vamos a ver ahora en la transformada inversa de pronto qué más aparece. Nuevamente acá despejamos I de S, aplicamos las fracciones parciales, tenemos toda esta expresión que está aquí, y veamos, por ejemplo, este no tiene problema para transformarse inversamente, es decir, este es sencillo, este es sencillo también. Este de aquí tiene un teorema de traslación, ¿cierto? Este tiene un teorema de traslación ¿en qué eje? Tiene un teorema de traslación en el eje t, ¿cierto? Es decir, acá cuando transformemos inversamente, esto tendrá que estar multiplicado por e a la menos 10t. Acá en este tenemos, bueno, una transformada sencilla, pero tiene una traslación, en virtud de este señor e a la menos s, tiene una traslación en el eje t, es decir, esto, a partir de esto va a aparecer un escalón unitario, igual para este término. En este otro que estoy subrayando en este momento aparecen ambos teoremas de traslación, tanto traslación en el eje S, ¿cierto? Porque está evaluado en S más 10 y en virtud de este señor que está multiplicando, tiene que tener una traslación en el eje T, es decir, con un escalón unitario. Todos son sencillos de transformar, veamos este donde se aplica el doble teorema de traslación. Por los demás se aplica un teorema u otro. En estos dos últimos se aplica doble teorema de traslación. Bueno, de hecho ahí se puede, a ver, son mismo denominador, mismo e a la menos s, se puede hacer una manipulación antes. Pero bueno, vamos a ver cómo transformar uno de esos. Solo uno de esos. Por ejemplo, veamos este último, que es básicamente lo mismo. ¿Cómo transformamos inversamente esto? Entonces, observe, esto tiene acá un teorema de traslación en el eje S. La transformada inversa de 1 sobre S cuadrado, ¿quién es? Es T, ¿cierto? Como tiene este teorema de traslación, acá iría a la menos 10t. Pero ahora identificamos que tiene un teorema de traslación en el eje t. En virtud de esto debe ir acá esto multiplicado por un escalón unitario u de t menos 1. Y como está evaluado en ese escalón unitario, acá tiene que ir evaluado en t menos 1 y acá este también tiene que ir evaluado en t menos 1. ¿Sí? Yo les aconsejo que primero hagan la traslación con respecto al eje S y cuando pongan en el escalón unitario todo lo que escribieron allí lo evalúen en t menos 1. ¿Bien? De esa manera se transforma inversamente este término. Entonces observen, acá este ejercicio recopila un montón de cosas, ¿no? Lo que ya había mencionado, ahora estamos usando los teoremas de traslación cuando quiero calcular la transformada inversa, ¿cierto? En esa transformada inversa estoy usando además los teoremas de traslación. Ambos teoremas de traslación, acá uno con respecto al eje S, acá con respecto al eje T, y en estos dos últimos con respecto a los dos teoremas de traslación. Acá ya estamos usando todos esos conceptos a la vez. Y bueno, una vez transformo todo esto, obtenemos acá el resultado I de t. Obtenemos ese resultado I de t. Bien. Bueno. De esta manera estamos usando entonces esas ecuaciones de Volterra
Hay algunas otras aplicaciones que, que se pueden estudiar. Vamos a buscar, a ver, voy a buscar aquí. Yo creo que en los exámenes que tenemos aquí, tal vez hay alguno en los que aparece una ecuación de este estilo. Vamos a revisar ese ejemplo. Acá está. Acá tenemos una. Creo que en el otro también apareció una. Sí, el problema 3 también es una ecuación íntegro diferencial. Tengan en cuenta que si, por ejemplo, acá en lugar de tener este de y de t, simplemente tuviera un y o un y de t, ya no se llama ecuación íntegro diferencial, sino simplemente es una ecuación de Volterra. ¿Qué es lo que la convierte íntegro diferencial? Que aparece la integral y la derivada. ¿Sí? Por eso recibe ese nombre. A ver, vamos a resolver el de este que tenemos acá, este espacio. Entonces, observen. Quiero resolver esto. Tengo la condición inicial y de 0 es igual a 0. ¿Qué hacemos? Transformamos. Acá transformamos. Bueno, acá hay un error, aunque no es del todo, no es grave. Acá es un y de tau de tau. Entonces transformamos esto. La transformada y de t, ¿quién es? ¿Quién es la transformada y de t? Esto es s, ys menos y de 0. ¿Cierto? Igual a que la transformada de 1, que es 1 sobre s, la transformada de seno de t, que es 1 sobre s cuadrado más 1, menos la transformada de esta integral. Esta integral la podemos reconocer como ¿qué? Como la función y de t convolución 1. Es decir, esto será menos la transformada de y de t, que es y de s sobre s. ¿Bien? Ahora vamos a agrupar en un solo lado la igualdad. El y de 0 vale 0. Y acá va a quedar, hagamos factor común de una vez. Y queda factor ¿de quién? De s menos 1 sobre s. En el otro lado de la igualdad, bueno, tenemos 1 sobre s menos 1 sobre s cuadrado más 1. Acá en esta expresión podemos agrupar en una sola fracción, de manera que queda igual, bueno, factoricemos aquí, nos queda s cuadrado menos 1 sobre s. Y acá esto también agrupémoslo en una sola fracción, nos quedará s cuadrado más 1 menos s sobre s que multiplica s cuadrado más 1. Bien, este numerador, bueno, si lo organizamos, eh, simplemente queda así, ¿no? Menos s más 1. Bueno, pero aunque no es necesario. Finalmente despejamos ys. Despejamos ys y nos va a quedar lo siguiente. Bueno, este s lo vamos a escribir arriba multiplicando s sobre s cuadrado más 1 menos s. Y en el denominador tenemos s por s cuadrado menos 1 por s cuadrado más 1. Es decir, acá podemos simplificar estos s y nos queda s cuadrado menos s más 1. Y acá sobre el s cuadrado menos 1 yo lo puedo escribir como s más 1, s menos 1. Y acá esto sobre por s más 1 al cuadrado. S cuadrado más 1. Y ahora la idea es acá usar fracciones parciales, ¿no? Aplicar fracciones parciales a esta expresión que está acá. Veamos cómo quedarán esas fracciones parciales. Bueno, voy a borrar todo esto por aquí. A ver, las fracciones parciales para eso que está allí. Tenemos acá la descomposición, ¿cómo va a ser? A ver, la descomposición será
Para este término lineal vamos a tener un a sobre s más 1 más un b sobre s menos 1 más un cs más d sobre s cuadrado más 1. Vamos a multiplicar y a igualar numeradores, de modo que me queda s cuadrado menos s más 1 igual a ¿qué? A va a estar multiplicado por ¿quién? Por s menos 1 y por s cuadrado más 1. B va a estar multiplicado por ¿quién? Por s más 1 y s cuadrado más 1. Y cs más d va a estar multiplicado por ¿quién? Va a estar multiplicado por s más 1 y por s menos 1. Acá podemos usar lo que hemos hecho en algunas ocasiones y es tomar valores. Por ejemplo, si s toma valor 1, si s toma valor 1, en el extremo izquierdo nos queda 1 igual a ¿qué? A ver, acá se anula este término. Se anula, si vale 1, se anula el último término. Es decir, que acá nos permite hallar b. Tengo b, cuando s vale 1, acá nos queda 2. Acá nos queda 2, es decir, que b vale un cuarto. Ahora, si s toma valor menos 1. Si s toma valor menos 1, se anula el segundo término y el tercer sumando, ¿cierto? Segundo y tercer sumando, es decir, esto permite encontrar el valor de a. Acá nuevamente tomo valor 1, ¿cierto? Si s, a ver, espere. Si s vale menos 1, no, mentiras, esto toma valor 3. Si s vale menos 1, nos queda 1 más 1 más 1, esto es 3, igual a. Acá tengo a por menos 2 y acá por 2. Es decir, a es igual a menos 3 cuartos. Y observen, ahora si nosotros tomamos, por ejemplo, el valor 0, vamos a poder encontrar alguna ecuación que nos permita relacionar a C, a D, a C y a D, y tengo que tomar un valor adicional, ¿cierto? Entonces, si S vale 0, ¿qué nos queda del extremo izquierdo? Nos queda 1. Y del extremo derecho, cuando vale 0, ¿qué nos queda? Nos queda menos A. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, queda 3 cuartos. Cuando vale 0 nos queda b más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, y cuando vale 0 nos queda menos cs menos d. Es decir, a partir de esto obtenemos que cs más d es igual a ¿qué? Cs más d es 3 cuartos menos 3 cuartos más un cuarto, 1 menos 1, esto va a ser... Pero ese no es cero. ¿Cómo? Ah, Ese sí, no sí, es sí, cero. sí, 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 sí. Tiene razón. A ver, entonces, eso. Entonces acá simplemente nos queda menos d, ¿cierto? Nos queda menos d. Y por lo tanto, d cuánto vale, d va a tomar valor 0. D toma valor 0. Y ahora tomemos algún otro valor para hallar c. Si ese vale, por ejemplo, 2. Tenemos acá 4 menos 2, 2 más 1, 3. Y ahora si vale 2, acá tenemos 4 y 1, 5. 5 veces A. 5 veces A será menos 15 cuartos. Menos 15 cuartos. A ver si vale 2. Tenemos 3 y acá 5. 15 veces B. 15 cuartos. Y ahora, bueno, si vale 2, tenemos aquí más 2C. D ya vale 0. D ya toma valor 0. Y si esto vale 2, acá tenemos 3 veces, ¿cierto? 3 veces. Es decir, acá esto va a ser 0. Por lo tanto, nos queda que 6 veces C es igual a 3. Y por lo tanto, C es igual a 2. Listo, tenemos allí nuestras fracciones parciales. Ahora, ¿cómo podemos escribir todo esto?
Voy a borrar por aquí. Con estas fracciones parciales, entonces, queda escrito de la siguiente manera. YS quedará escrito como A sobre S más 1. Es decir, estos son 3 cuartos por 1 sobre S más 1. B, que es 1 cuarto más 1 cuarto, 1 sobre S menos 1. C que vale 2, D que vale 0. Es decir, acá va a quedar, a ver, va a quedar 2S dividido en S cuadrado más 1. Escribamos entonces aquí el S y el 2 lo escribimos adelante. Bien. 2S sobre S cuadrado más 1. Y con esto ya podemos obtener nuestra Y de T. ¿Quién es esto? Esto es 3 cuartos. Transformada inversa de 1 sobre S más 1 es E a la menos T más 1 cuarto E a la T más 2 veces, acá tenemos el coseno de t. Y esa es nuestra solución a la ecuación íntegro diferencial. ¿Sí? Observen, en 10 minuticos ya nos ganamos una unidad de ese examen. Buenísimo. Y 10 minuticos con 25. ¿Qué 25? 10 minuticos. Bueno, si fueran 25 es... No, no 25, no sé. Pero así fueran 25, de todas formas es menos de un quinto del tiempo del examen. Entonces estamos bien en el tiempo. Bueno, observen, acá estamos usando, como les digo, estamos usando varias cosas para resolver este problema. Estamos usando el teorema de convolución, cómo se transforma una integral de este estilo, ¿cierto? Bueno, reitero, no es que yo pueda transformar cualquier integral, no. Son integrales que puedo relacionarlas con una convolución de una función con 1, ¿sí? F convoluido 1. Si puedo asociarlo de esa manera, entonces puedo aplicar ese teorema de convolución y transformar la integral y bueno, resolver ahora PBIs donde algunas partes, algunos sumandos involucren integrales de esta forma. Este tipo de problemas puede, como ya vimos en este ejemplo y en el ejemplo que estaba en el texto, pueden involucrar varios conceptos en el mismo momento, ¿no? En el mismo ejercicio. Sobre todo el ejercicio que está resuelto en el texto, que es el de modelar la corriente en el circuito. Ahí se aplican todavía más conceptos, ¿cierto? Ahí se están aplicando, por ejemplo, los teoremas de traslación, ambos, cuando estamos calculando transformada inversa, cuando estamos calculando transformada directa también, porque la fuente, eso que, lo que nos da el voltaje, nos lo están ofreciendo en términos de la función escalón unitario, tenemos que transformar derivadas, tenemos que transformar una integral usando el teorema de convolución, ¿cierto? Se usan ahí claramente las fracciones parciales, ambos teoremas de traslación para calcular transformadas inversas, y ya estaría. Ahí, como repito, muchachos, puede ser que ya esté sonando como un disco rayado, esté siendo muy cansón. Tengan a la mano una tablita, unas hojas donde tengan esos resúmenes, para que cuando lo estén necesitando, y no es que lo hagan solamente cuando ya estén en el examen, sino ahorita cuando vayan a hacer ejercicios, tengan eso a la mano para que puedan ir revisando y como vimos hace un momento, si yo, por ejemplo, pregunto una transformada inversa, como estas que están aquí, si yo pregunto una transformada inversa como estas que están aquí, ahora es bastante inmediato el reconocimiento, ¿cierto? Lo mismo estas que están por aquí. Pero así como podemos reconocer rápidamente estas transformadas inversas, cuando ustedes hagan ejercicios y usen los teoremas, también cuando resuelvan ejercicios, pueden reconocer rápidamente qué teorema se va a usar, si se usa traslación en el eje S, en el eje T, pero eso solamente lo pueden aprender haciendo varios ejercicios y usando los teoremas, usando precisamente esos resultados. Entonces tengan eso ahí a la mano
y hagan varios ejercicios para que tomen bastante práctica. Bueno, vamos a continuar entonces ahora con la transformada de una función periódica. A ver, acá. La transformada de una función periódica. Resulta que, sobre todo, por ejemplo, en ejercicios de circuitos, esos cambios de voltaje se pueden controlar, o bueno, se pueden modelar para algunos casos, para algunos estudios, con funciones periódicas. Suponga usted que, por ejemplo, yo tengo un circuito donde tiene una fuente, pero hay un interruptor allí. Y supongamos que en ciertos intervalos de tiempo, por ejemplo, yo tengo un intervalo de tiempo A, yo activo el interruptor y cuando llega a este tiempo A, desactivo el interruptor hasta otro tiempo 2A, luego nuevamente lo activo y así continúo. Básicamente piense que esto está haciendo lo que hacían ustedes cuando eran pequeños y se ponían a jugar con el interruptor de la luz, que su mamá quería descabezarlos, pues algo así puede modelar eso. Tenemos allí una función que es una función a tramos, pero que no son tramos cualesquiera. Es una función periódica, ¿bien? Es una función periódica. Por ejemplo, acá, ¿cómo reconocemos el periodo? El periodo se reconoce cuando se tiene el mismo comportamiento, ¿cierto? Observen acá, el mismo comportamiento empieza a iniciar aquí. Es decir, que ese periodo es 2A. Ese periodo es 2A. Acá se repite nuevamente un tramo equivalente al que está entre 0 y 2A. Entonces ahí podemos reconocer un periodo. Y ese periodo es 2A. Cuando tenemos una función periódica, entonces veamos. ¿Cómo se transforma esto? Si f es una función continua por tramos en el intervalo de 0 a infinito y de orden exponencial y periódica con periodo t, entonces, ¿cómo es la transformada de esa función periódica? Va a ser 1 sobre 1 menos st. Este t es el periodo integral desde 0 hasta t, hasta el periodo, de e a la menos st, f de t de t. Si ustedes observan, más o menos es la misma definición de la transformada de Laplace, lo único es que acá no va hasta infinito, sino va hasta el periodo t. Y por lo tanto, entonces acá esto va multiplicado por esta expresión. 1 sobre 1 menos st. Bien, vamos a ver entonces algunos ejemplos. Bueno, acá tenemos precisamente una función de este estilo. Quiero calcular la transformada de Laplace de esta función, simplemente de esta función. Podemos reconocer que, bueno, esta función es de periodo 2, acá está. Entonces vamos a definirla de 0 a 2 como una función periódica. Desde 0 hasta 1, la función es constante 1, y desde 1 hasta 2, la función es constante 0. En virtud de esto puedo escribir su transformada de Laplace de la siguiente manera. Tengan en cuenta, el periodo es 2. Entonces la transformada de Laplace de esta función e de t, ¿quién es? Es 1 dividido en ¿quién? En 1 menos e a la menos s por el periodo, es decir, a la menos 2s. Esto por la integral desde 0 hasta 2, ¿cierto? Desde 0 hasta el periodo de e a la menos st por la función. Acá de momento voy a escribir así e de t. ¿Qué pasa? Que esta integral yo la puedo separar de hecho en dos integrales, porque como esta función es definida a tramos, esta integral que está aquí yo la puedo reescribir ¿cómo? ¿Cómo puedo reescribir esa función? Esa integral, perdón. Esa integral la puedo reescribir como la integral desde 0 hasta 1
de e a la menos st. ¿Y cuál es la función en ese tramo de 0 a 1? 1 de t. Más la integral desde 1 hasta 2 de e a la menos st por la función en ese tramo. La función en ese tramo es 0 de t. Es decir, para esta función, esto solamente quedará esta parte de la integral. Bien, quedará solamente esa parte de la integral. Qué bueno es lo que tenemos acá en el texto. Voy a borrar acá entonces los dibujos. Planteamos inicialmente esto así, ¿cierto? Y separamos esta integral en dos integrales, de acuerdo a cómo está la función. Y ahora calculamos. Esta integral va a dar 0, calculamos esta primera integral, y entonces hacemos las cuentas y tenemos esta expresión que está aquí. Acá también es importante, por ejemplo, vean la forma que tiene esto. Vean la forma que tiene esto. Esta función que tenemos acá en términos de s, tenemos allí en términos de s, podemos reconocer esta forma a partir de lo que estamos haciendo ahora, porque si yo les dijera cuál es la transformada inversa de esta expresión que está acá, ni idea, ¿cierto? No se parece a nada de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, cuando tengamos algo de este estilo, sobre todo lo vamos a poder reconocer por lo siguiente, muchachos. Porque va a tener un elemento con esta forma, 1 menos e a la menos st, de mayúscula, del periodo. Y acá pues va a aparecer una transformada, bueno, alguna función en términos de s. Pero si ustedes observan que la transformada tiene algo de este estilo, eso pertenece a una función periódica. Bien, a una función que es periódica. Realmente es difícil cuando queremos transformar inversamente una expresión de este estilo, es difícil. Y no aparecen muchos ejercicios así, pero si aparece alguno que otro por allí, recuerden que tendrá que ver con alguna función periódica y habrá que ver la forma para buscar eso. Por ejemplo, aquí, para resolver un problema de este estilo, observen, ahora acá vamos a resolver esta ecuación diferencial teniendo en cuenta que el voltaje es bueno, dice lo que se ilustra en esta figura 4.4.4. Es decir, el voltaje es la función que acabamos de transformar. ¿Bien? Entonces observen, listo, hacemos la transformada, tenemos esto que está aquí. Despejamos I de S, tenemos esta expresión que está acá. Pero observen, para encontrar una transformada inversa de esto que está acá, no hay muchas herramientas de las que se han estudiado hasta el momento. Acá se va a utilizar una expansión en una serie geométrica. Esto tuvieron que haberlo estudiado en cálculo 2. Y esta expansión en esta serie geométrica nos ofrece esto. Es una serie infinita, ¿sí? De hecho, es esto lo que se está usando. Es esto lo que se está usando. Y luego de eso, ¿qué se hace? Bueno, luego lo que procede es escribir esta expresión 1 sobre s por 1 más e a la menos s de esta manera. De esta manera que está acá. Y luego hacer la transformada inversa de cada uno de esos términos, que por supuesto va a tener infinitos tramos, y cada uno de estos corresponde a un escalón unitario, ¿cierto? Cada uno corresponde a un escalón unitario. Acá tenemos entonces una suma infinita, observen. Es decir, que para este tipo de problemas se convierte en algo complicado. Una vez tenemos esto, realmente lo que se hace acá es escribir esto, así como podemos una función a tramos, escribirla en una sola línea en términos del escalón unitario, podemos escribirla también en términos del escalón unitario, escribirla a tramos. Tengan en cuenta que acá solamente están tomando el tiempo desde 0 hasta 4. Y miren la corriente que sale. ¿Sí? Sale esa expresión para la corriente. Que he escrito en términos de una función a tramos, es esta expresión que está aquí. Bueno, acá se utilizan aún más cosas. Realmente sobre la práctica no aparecen expresiones, bueno, sobre los ejercicios no aparecen expresiones como estas. Pueden aparecer expresiones pero más sencillas. Las que aparezcan un poco difíciles, solamente se les pide hallar la transformada de la función periódica.
no se involucra en una ecuación diferencial. Precisamente, ¿por qué? Porque el tratamiento de la transformada inversa se puede complicar bastante dependiendo de lo que sea la función. Bueno, acá tenemos ejercicios bien diversos. Tenemos acá ejercicios de ecuaciones de Volterra, ejercicios donde se aplica directamente la transformada de una integral, bien, la derivada de transformadas, transformada de funciones periódicas, y bueno, hay cosas aquí para ver. Bueno, entonces, bueno, vamos a dejar hoy el tema por ahí, creo que hay bastantes cosas que procesar. Para la próxima semana tenemos la función delta de Dirac, que eso lo vamos a ver el martes. Tanto función, miren que delta de Dirac realmente es muy corto y vamos a hablar de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales usando transformada de Laplace. Usando transformada de Laplace. Entonces, bueno, ya lo que queda, muchachos, es que ustedes hagan muchos ejercicios. Yo les aconsejo, por ejemplo, que vayan resolviendo los ejercicios de los exámenes. Esos ejercicios de los exámenes. Hay algunos que ya se pueden resolver. Por ejemplo, este problema 2 de ecuación de Volterra lo pueden resolver. El problema 3 de esta ecuación íntegro diferencial se puede resolver. Esta transformada de Laplace del problema 4 también se puede resolver, ¿cierto? Acá tiene un valor de t, un t por y segunda. ¿Cómo transforman esto? Como tiene un t, esta primera parte es menos la derivada con respecto a s de quién, de la transformada y segunda, es decir, esto es ds cuadrado ys menos sy0 menos y' de 0. Es decir, vamos a tener que derivar esto. Esa es la transformada del primer término. Para el segundo término tengo 4 veces t, es decir, 4 veces menos la derivada con respecto a s de quién, de la transformada de Laplace de y'. Es sys menos y0. Y así continúo. Es decir, acá estamos usando la derivada de transformadas, ¿cierto? Derivada de transformadas fue lo que vimos hoy, teniendo en cuenta que se multiplica por una variable t, a esa función básicamente, entonces se aplica de esta manera. Ya lo demás, como dicen por ahí, es carpintería y pintura. Lo que habrá que hacer allí es despejar y de t, y de s, aplicar fracciones parciales y ver la forma que tiene para calcular transformadas inversas. Tal vez puede usar teoremas de traslación ahí en el proceso, no sé. Quinto problema, tenemos una ecuación que pertenece a un sistema masa-resorte, una masa-resorte forzada, donde f de t es la ecuación de onda que se muestra a continuación. A ver, esto tiene que ver con una función periódica, por supuesto, acá tenemos una función periódica, entonces este incluso también ya lo pueden resolver. Es decir, problema del 2 al 5 se puede resolver, y a ver, el primero dice, bueno, dice, afirma que las soluciones de los PDI planteados a continuación son exactamente iguales. Bueno, este aún no se puede resolver porque tiene una función delta de Dirac, que lo veremos el próximo martes. Pero de hecho pueden resolver ya 4 de estos 5 problemas. De este segundo examen, a ver. Esta primera parte es una tabla donde hay que usar transformadas, calcular transformadas y transformadas inversas. Esta primera transformada inversa la pueden calcular, esta de seno de t, esta que es una transformada inversa, habrá que hacer acá fracciones parciales, pero yo creo que se puede calcular. Esto que está aquí tiene un teorema de traslación, ¿cierto? Tiene un teorema de traslación. ¿Teorema de traslación en qué eje, muchachos? En el eje t, ¿cierto? Porque tiene este señor que está aquí. Es decir, esto que va a quedar por aquí va a tener un escalón unitario. Se puede calcular. Esto que está acá
es la derivada de segundo orden de la transformada de coseno hiperbólico de 5t. Se puede calcular, ya pueden hacer eso. Acá en este transformada inversa habrá que calcular las fracciones parciales y ver si sale directamente o hay que usar algún teorema de traslación. Y acá tenemos una convolución, ¿cierto? Tenemos una convolución. También se puede calcular esa que está allí. Eso es el primer punto. Segundo punto, ya lo hicimos acá. Tercer punto, aquí vamos a tener un circuito RLC. También lo pueden resolver. Tenemos esta función e a la t, que es una función definida a tramos. Acá hay que usar escalones unitario para escribir e a la t y luego transformar esta ecuación, que es íntegro diferencial. Ya vimos un ejemplo, de hecho, en el texto, donde se transforma esto que está aquí, ¿cierto? Y bueno, se hacen las cuentas para hallar IDS. Este ejercicio es un poco extenso, pero ya lo pueden resolver. Y veamos el cuarto punto. El cuarto punto, un sistema de ecuaciones diferenciales. Este sí aún no lo podemos hacer. Lo vamos a poder hacer la próxima semana. Y bueno, sería este otro examen. Este otro examen pueden hacer más de la mitad. Este también. Pueden hacer 3 de 4 puntos. Hasta el momento. Entonces, empiecen a hacer muchos ejercicios. Yo creo que ya deberían haber hecho muchos, pero si no, aún están para empezar a hacer esos ejercicios. Y vayan haciendo ejercicios para que también tengan preguntas. Yo creo que tal como vamos de tiempo, la próxima semana vamos a terminar el tema el día martes. Entonces el día jueves nos reunimos para hacer clase de preguntas. Aprovechen para estudiar y para hacer todas las preguntas que consideren necesarias el día jueves de los ejercicios, pero ojo, les repito, clase de preguntas no es que yo me ponga aquí a hacer ejercicios como un desesperado, es que ustedes traigan preguntas. Profe, en este ejercicio hice esto no sé qué hacer, bueno, que planteen ustedes los problemas. Porque para hacer ejercicios y ver cómo se resuelven ejercicios, el texto tiene varios ejemplos resueltos, en YouTube hay varios también ejercicios resueltos, ¿cierto? Entonces no tiene sentido que yo me ponga aquí a resolver ejercicios como loco. Así no creo que sea el mejor camino para que puedan aprender. La idea es que intenten hacer los ejercicios, que se encuentren con los inconvenientes y eso los ayuda a plantearse preguntas. Pero si no lo intentan, pues tal vez esas inquietudes y esos inconvenientes lleguen a encontrarlos en el examen y creo que no es el mejor momento para que surjan estas dudas, ¿no? Bueno, con respecto a